Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos, buen día a los uruguayos en este, bueno, día post 18 de julio, después de ese día de celebración de la primera jura de la Constitución de la República. Hicimos una nota especial precisamente con motivo de ello en el día de ayer. Aquellos que escucharon el programa saben de qué se trata. Saludamos a todos también en un buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque llegamos a todo el mundo a través de radionacional.com.uy, también a través de nuestro Facebook, en donde estamos, a través de nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro material, bueno, toda la actividad de trabajo periodística que estamos haciendo, la editamos en imagen y sonido, y eso queda publicado en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, y ahí, por supuesto, ingresás, te suscribís, que es gratis, y vas a ver la cantidad enorme, la enorme cantidad de columnas que hay editadas con nuestros distintos columnistas tratando distintos temas, temas de importancia, por supuesto, a nivel nacional y a nivel también internacional como regional. Cuántas cosas para comentar, ¿no? En un rato vamos a hablar con el diputado, el doctor Felipe Schipani, respecto a esa ley de rendición de cuentas que parece que genera algunas distorsiones en la coalición de gobierno. Hay algunos puntos que no logran encontrar, por ejemplo, no solo en el tema educativo, sino el tema de la reforma de la seguridad social, hay cierta discusión. Se arregló el tema de unas partidas especiales de dinero para los militares, por ejemplo. Pero hay otros temas que quiero conversar con él que parece ser no se llega a un acuerdo. ¿Qué pasa con la política de viviendas? También se va a desarrollar eso tan prometido. El tema de la reforma de la seguridad social está vinculada a que, bueno, por un lado se dice Uruguay se va despoblando. En una encuesta reciente se da la noticia, el dato de que de 10 adolescentes o jóvenes, 6 pretenden irse del país. Y sobre todo en este mundo global donde las fronteras cada vez están más difusas, donde son más blandas, ya no son rígidas como en otras épocas, los chiquilines se sienten ciudadanos del mundo, y especialmente aquellos que estudian, que se preparan, quieren avanzar en su vida y quieren también tener experiencias distintas en distintas partes del mundo. Sabemos que las relaciones laborales hoy son más líquidas, no son tan sólidas como diría aquel gran autor que comenzó a tratar este tema, que fue Alfred Toffler con la tercera ola. Bueno, todo eso se va dando. Incluso hay migración en el trabajo también, hay distintas etapas en la vida de una persona hoy por hoy en distintas actividades laborales, quizá todas vinculadas a su experticia, a su profesión, a su capacitación, pero que van mutando, no cabe duda. Y también de lugares, cada vez más. El estudio de idiomas es muy importante, conocer idiomas. Básicamente el inglés como la segunda lengua es fundamental, pero muchos apelan a conocer alguna lengua más, algún idioma más, que lo puedan dominar también con, digamos, relativa excelencia, por lo menos. Todo eso te abre puertas y ahí tendríamos que ver una cosa que es clave de esa población uruguaya que se va capacitando en esta fractura enorme que hay desde el sistema educativo que fracasó rotundamente en los 15 años precedentes a este gobierno, porque todos sabemos, lo hablamos con el diputado Schipani, que de 10 jóvenes adolescentes, digamos, 3 terminan el ciclo secundario, 3 de cada 10. Y de esos 3 que terminan, seguramente 2 son de clases medias y clases medias altas, fracturándose la sociedad uruguaya, quedando entonces un muy mal capital humano, ¿no? Un pésimo capital humano en lo que va a ir quedando en el país si esto continuara de esta manera, si esto continuara así. Porque de los que se van capacitando, 6 de cada 10 pretenden irse. Y si pretenden irse quiere decir que arman sus planes, se orientan para eso, y si realmente logran esa formación adecuada, conocimiento de idiomas, conocimiento de nuevas tecnologías, conocimientos científicos, carreras terminadas, posiblemente lo puedan hacer. Y ese capital humano Uruguay se lo pierde. Por lo tanto, ahí hay muchos temas a resolver. El tema educativo, fundamental, es un tema a resolver. El tema reactivación económica en el país, tema fundamental a resolver. ¿El TLC con China puede ser una solución? Y sin dudas que sí. Yo voy elaborando un informe y un análisis respecto a esto,
esperemos que pueda hacerlo en la semana y entregar un análisis respecto a lo que yo pienso vinculado a todo este tema, más la coyuntura. Hoy por hoy un mundo que sale de pandemia, 2 años de pandemia, con economías recesivas, con economías inflacionarias, y se desata al poco tiempo una guerra a partir de la invasión que Rusia hace a Ucrania, complicando las cosas a nivel alimentario en el mundo. No lo digo yo, lo dice el gran inversor a nivel mundial, en escala mundial, el gran inversor Larry Fink, que es quien tiene, bueno, la administración, los movimientos de capitales de inversión más grande del mundo, con su BlackRock. Y él plantea precisamente que la crisis alimentaria es el gran problema económico del mundo. ¿Por qué? Porque esa invasión de Rusia a Ucrania perjudicó el 30% de la gran producción de alimentos directamente proveniente de esos países, pero no se agota ahí. Ese 30% distorsiona al resto de los países grandes productores de alimentos, los que están a la vanguardia, llámese Estados Unidos, México, Brasil, Australia, Argentina, que está en muy malas condiciones, y que son los grandes productores del trigo, del maíz, de la soja, productores de carnes, productores de lácteos, que también se ven distorsionados y hay una distorsión de los mercados internacionales entre un 60-65%. Esto encarece enormemente a esos productos en el mercado y se va disparando un fenómeno que es de recesión. Según Larry Fink, hay una suerte de ya huracán en la economía de los Estados Unidos que se va acercando al 9% de inflación, se apela al incremento de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos para precisamente retener ese dinero sube en el mundo, el dólar se va haciendo cada vez más caro también, en detrimento del euro, y se disparan procesos inflacionarios que pueden derivar en procesos recesivos a escala mundial. Fíjense lo que está provocando esta guerra. Por otro lado, dice una asesora de seguridad de los Estados Unidos que este plan tiene también un plan estratégico geopolítico, el de la invasión de Rusia a Ucrania, conquistando un territorio importante que acá lo veíamos y se lo veía venir, que es América Latina. Básicamente jugándose, digamos que una etapa clave en lo que hace al desarrollo y la logística militar y entrenamiento militar para provocar movimientos desestabilizadores de lo que queda de las democracias latinoamericanas desde Venezuela, Nicaragua y también en Bolivia, con grupos altamente preparados militarmente, con grupos que tienen que ver con la milicia revolucionaria iraní, con el Hezbollah, por ejemplo, en Bolivia, también operando en Venezuela. Lo vimos con lo del avión en Argentina, que ahora está precisamente retenido en un secuestro y embargo, a partir de la investigación del fiscal, que está parada, aparentemente está en un stand-by, no avanza, pero a su vez vemos los movimientos de Rusia y de China también en esa región. No cabe duda que hay una alianza que pretende ser estratégica, que modifique el mapa geopolítico del mundo entre Irán, Rusia y China, y en ese sentido también se está jugando una gran partida en lo geopolítico. Estados Unidos tiene que hacer su mea culpa en cuanto a que no atendió a América Latina y no atendió los procesos democráticos del continente. Es decir, se dejó estar, no se dedicó a la política latinoamericana, quizá también desorientado por el hecho de que América Latina está fracturada políticamente, muy fracturada políticamente. Es un continente que aún no toma la decisión de si embarcarse hacia el proceso occidental de economía neta de mercado, el capitalismo y sus democracias republicanas, o embarcarse hacia el proyecto que le inspira a Cuba, ir hacia socialismo del siglo XXI. Esa discusión que a mi criterio es estéril, porque está generando un punto de conflicto que no permite avanzar a nuestros países. Viene un gobierno con un libreto socialista, viene otro gobierno
con un libreto que no es socialista. Pero ¿qué pasa en países como el nuestro cuando viene un gobierno como el que tenemos hoy, después de 15 años de la aplicación de un modelo populista hacia ese socialismo, que por supuesto es gradual, que al principio no se lo ve, pero a medida que va creciendo ese proyecto, bueno, nos encontramos con este país. Este país hoy es un país prácticamente desarticulado en cuanto a sus funciones como Estado para pretender ser un país emergente. ¿Por qué? Por lo que decíamos. La educación deteriorada totalmente. ¿Qué implica esto? Generaciones enteras ya perdidas. 3 de cada 10 adolescentes con ciclos terminados secundarios. De esos 3, no olvidemos, quizá 2 sean de clase media. Se fractura la sociedad. Por otra parte, un Estado muy crecido en su burocracia, en su presupuesto. Es un Estado que se ha hecho caro y si vos haces la cuenta, tenés que ver si ese encarecimiento del Estado tiene relación con la productividad, con mayor incremento de utilidades. Esas utilidades pueden crecer a costa de un Estado caro, pero no es superavitario, es un Estado deficitario, sigue siendo deficitario. Somos un Estado con deuda. Y por supuesto, hoy por hoy lo estamos viendo en el panorama diario, un proyecto que tiene este gobierno, como ahora el TLC con China, inmediatamente dispara esa otra gran industria ideológica, la industria de los paros, de las huelgas y de instalar confusión en la opinión pública. Está con nosotros el doctor Felipe Schipani, escuchando atentamente, digamos, este resumen, un poco deshilachado, así de las apuradas, pero creo que da pautas, ¿no? ¿Cómo te va, Felipe? Rubén, un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia del programa. ¿Futuro intendente de Montevideo? No, no, bueno, ¿qué pasa? Hace unos días hubo un cambio en la Secretaría General Departamental, producto de un acuerdo político previo con Carlos Ristron, bueno, que es un joven dirigente del partido de Montevideo. Habíamos convenido que a mitad del periodo íbamos a hacer una rotación en la conducción del Ejecutivo. Y bueno, fue mi última convención y yo allí lo que dije es que todo el trabajo que hicimos a nivel del Partido Colorado Montevideo, bueno, tenía que tener su colorario con una buena participación del partido en la próxima elección departamental, que yo me ponía al frente de esa tarea de cara, bueno, a los desafíos electorales que se presentan. Y allí muchos, bueno, sacaron la conclusión de que yo me estaba postulando a la intendencia. Muchos dirigentes, bueno, se han comunicado conmigo para darme su apoyo. Yo lo que le dije a Subrayado, que fue el medio que dio esta noticia, es que todavía falta mucho, ¿no? Estamos a 3 años de la elección departamental. Si es prematuro hablar de candidaturas para la elección nacional, mucho más lo es para la departamental. No sabemos lo que puede pasar de aquí a allá. Sí. Yo tengo vocación por los temas departamentales, bueno, hemos trabajado en lo departamental aquí en el partido, así que veremos. El tiempo ya. Claro. No es momento de hablar de candidaturas. Lo que sí es claro es que el Partido Colorado va a tener en el marco de la coalición su candidatura y bueno, y eso se resolverá oportunamente. Hoy lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo hemos venido haciendo estos 2 años y medio desde que asumió este comité ejecutivo. Claro. Pero otro trabajo que te caracteriza, Felipe, que podemos decir que es tu experticia en lo legislativo, en lo investigativo, es la educación también, ¿no? ¿Por qué no futuro ministro de Educación proyectando, digamos, jugando un poco a proyecciones? Pero como tú decís, falta tiempo todavía, no sabemos cuánta agua y qué tipo de agua va a correr debajo del puente, ¿no? No hay que adelantarse tanto. Totalmente, como decía Luis Valle, el que se precipita, se precipita. Claro, Frase que es muy, muy atinada para sí. los momentos en que se empiezan a hablar de candidaturas y tiempo al tiempo. Sí, claro, claro que sí. Bueno, Felipe, lo bueno que estás trabajando, que estás muy activo y que en sí la coalición está muy activa. ¿Hay algunos chisporroteos en cuanto a la ley de rendición de cuentas? ¿Algunos puntos en los que no acuerdan? A ver, chisporroteos no hay puntos de vista diversos y que es absolutamente natural, ¿no? Mm, Muchas veces ciertos analistas políticos, periodistas, mm, tienden a dramatizar el disenso, la discrepancia, mm, se olvidan de que somos una coalición, ¿no? Estamos coaligados partidos distintos, partidos que tenemos sí
una orientación general común que está plasmada en un acuerdo político que es el compromiso por el país, en claro. donde nos comprometimos a llevar adelante una serie de cambios y transformaciones. Pero en muchos otros temas tenemos visiones distintas de las cosas. Y naturalmente, cuando llega la rendición de cuentas, que es la ley madre, que es donde se discuten los grandes temas, las prioridades presupuestales del país, bueno, es natural y lógico Mm, que existan puntos de vista diferentes, ¿no? No claro, estamos discutiendo ninguna cuestión de principio, ¿no? claro. Hay matices, hay diferencias, hay propuestas que no son de recibo, pero estamos trabajando bien, o sea, la Mm. el gobierno viene trabajando bien en el Parlamento, en el Ejecutivo. Es eh, natural, ¿no? Que pase eso. Sería preocupante que todo fuera como una escribanía, ¿no? Que nadie, todos estén de Totalmente. acuerdo, que venga el lineazo de arriba del Poder Ejecutivo y todos firman. Entonces, sería Bueno, parecido a lo anterior, ¿no? Lo que veíamos eso antes. pasaba, eso te iba a decir, o Claro, sea, entonces en el periodo democracia no pasado hablamos, no hablamos más el de democracia. Parlamento era una escribanía. En este Parlamento se discute, en este Parlamento se reformulan las propuestas que llegan del Poder Ejecutivo, Mm, se negocia, y bueno, y me parece que es la lógica del funcionamiento claro. democrático, ¿no? Así que no hay que dramatizar. Te quiero Este, hacer dos preguntas respecto a eso. El otro día escuchaba al economista Conrado Ramos en el programa muy conocido de Esta Boca es Mía, y planteó datos vinculados a lo que él de algún modo viene reclamando, ¿no? Para esta rendición de cuentas, que es mayor contralor respecto al funcionario público, ¿no? Y que está en la ley del Estatuto del Funcionario Público, mayor contralor en cuanto a su eficiencia en la función, eficacia y la profesionalización. Pero él daba un dato realmente increíble y alarmante. Hay un promedio en los trabajadores públicos de la Administración Central que da 35 horas, 35 días de licencias médicas en el año. Es un promedio realmente escandalosamente alto. Y él dijo, bueno, no todos, ¿no? No es en todos los casos, pero porque hay otra parte de funcionarios públicos que son más cumplidores, que tienen una antigüedad de 20, 25 años de trabajo, pero les da un promedio de 18 días en el año. Él dijo, es alto igual, yo diría, es muy alto igual, ¿no? 18 días de licencias por enfermedad, a no ser que tengamos alguna pandemia y no se nos dice, algo está pasando, porque si vos tenés empleos públicos que están por año promediando 35 días por licencia médica y otros 18, 20, lo que fuere, si algo está pasando, ¿no? Bueno, pero evidentemente hay un abuso ahí enorme que hay que empezar a controlar, planteó Conrado Ramos. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? Además de la experticia de los funcionarios públicos, seguramente alguna reconversión también de funcionarios, que eso se hace en el Estado cuando se empieza a enfocar un Estado hacia determinada orientación productiva, ¿no? Es decir, queremos que haya más funcionarios en esta área y no tanto en esta. a ver, es un problema evidente que viene arrastrando el país desde hace muchísimos años, Sí, ¿no? Además, si tú analizás llamativamente, el mayor número de licencias son los viernes y lunes. ¿Sí? Son los días predilectos para enfermarse. Entonces, es claro de que hay un abuso. Siempre cuando, a ver, hablamos de estos temas, me parece que es importante aclarar de que no es la actitud de todo el funcionariado público. O sea, lo que habla Conrado Ramos es de promedios. claro, claro. Promedios tienden a la generalización. Hay muy buenos servidores públicos, pero hay también un número importante que abusan de esa situación. Mm, Por tanto, lo que está haciendo Servicio Civil me parece que es fundamental. ujú. Algunas normas presupuestales que llegan en esta rendición de cuentas justamente para tratar de empezar a revertir esa situación también son importantes. Por ejemplo, asimilando el sistema del trabajador privado al del Mm, trabajador público, ¿no? ujú. Tú tenés 3 días para poder faltar, ahora después del cuarto día, bueno, se te empieza a descontar Sí. y, bueno, te acogerás al seguro de enfermedad del Banco de Previsión Social. Ujú, Esto no ocurría en la administración pública, eso se está proponiendo en esta mm, rendición de cuentas y me parece que es un cambio importante ujú. que va a contribuir justamente, bueno, a tratar de que sean menos las licencias por enfermedad que presenten los funcionarios Sí, públicos. evidentemente desestimula. Eso ya no pasa a ser, entre comillas, una ventaja para aquel que simule una enfermedad,
porque no le sirve, Totalmente. ¿no? Totalmente. El sistema está mejor pensado según lo plantea Conrado Ramos, es obvio. Eso procura la efectividad en la función. Totalmente. Ahora, Con yo quería ciertas hacer, excepciones, ¿no? sí, Excepciones, por claro, ejemplo, para casos evidentes sí. de inflamación, de enfermedades No, obviamente que la enfermedad que está comprobada con la certificación médica comprobadas. que corresponde es obvio. De pronto una persona se tiene que operar y tiene un posoperatorio y sí, de pronto tiene un mes porque es por una cuestión. Pero cuando estamos hablando de un promedio, estamos hablando de algo sistemáticamente en el tiempo y no cierran las cuentas, ¿viste? Porque vos decís, ¿y cómo no? No puede haber tanta cantidad de licencia por enfermedad en tantos funcionarios públicos que todo eso licuado en promedio de eso, que sí que hay muchos funcionarios que están realmente abusando. Me suena muy parecido, no sé si a vos te pasa, me suena prácticamente lo mismo que las licencias sindicales de FENAPE que ustedes investigaron, ¿no? Ahí deben haber un montón de situaciones muy regulares, inclusive que lindan con ya lo delictivo, lo defraudatorio, ¿no? De parte no solo Totalmente. de los funcionarios, sino de parte de los médicos que otorgan esas licencias. Seguramente hay una especie de industria para delinquir ahí. Pero voy a otro tema que, por análisis, simplemente te lo planteo, habría que desglosar también en esos datos a partir de qué años se empieza a dar eso en una investigación hacia atrás en el tiempo y ver a partir de qué años se empieza a dar ese promedio de licencias por enfermedad. Porque Conrado Ramos hablaba de funcionarios que tenían 20, 25 años y que les daban esos promedios de 18 días en el mes. Pero habría que ver a partir de qué fechas eso se acelera de pronto. Y eso también es un dato clave, porque te pueden decir, mira, este funcionario tiene 20 años de antigüedad, 22 años. Bueno, ¿y a partir de qué fecha? Bueno, mira, a partir del 2012 comenzó, bueno, entonces dentro de gobiernos del Frente Amplio, que ahí hay un fenómeno extraño que se empieza a visualizar, se va dando y va incrementándose este asunto, ¿no? De las licencias por enfermedad. Me parece que es muy parecido a lo de FENAPES. Es un buen dato, habría que analizarlo. Francamente, yo no tengo la estadística año por año, pero No, es un deber, ¿no? Yo creo que es un deber, como si en la escuela, ¿te acordás? Es como un deber a realizar, ¿no? totalmente. Una tarea, diríamos. Deber a veces Exacto. suena más éticamente. Es una tarea a realizar de investigación. Evidentemente, un tema para mí fascinante, incluso desde el punto de vista periodístico, investigar todo eso. Investigar también en dónde empiezan las causas del deterioro uruguayo a nivel económico, con un Estado cada vez más caro, que se va encareciendo, que se hace más burocrático. ¿Te acordás, Felipe, de aquel momento en el cual Uruguay prácticamente hizo ingresar unos 60 y pico de miles de empleados públicos en el periodo Mujica, y no sabíamos a título de qué? No era por concurso, no habían llamados abiertos a concurso y era porque el Estado estaba abocado a determinadas tareas. Era un Estado que parecía que estaba con piloto automático y de pronto, ¿no? Venían cantidad de empleados públicos Sí, a ingresar a fueron, a la administración. fueron los años de despilfarro en donde Claro, ingresaban recursos al Estado. Y claro, bueno, y ocurrían esas cosas, como también se gastaba ¿te acordás? En Gasallago, ¿no? claro. Que nos costó 200 millones de dólares. Fondes, ¿te acordás? Fondes, por ejemplo, Fondes De se habla de unos fondos. 360 y pico, 70 millones de dólares, que fueron, mirá este dato, me puse a pensar el otro día, tú que sos abogado, fueron para una suerte de empresas cooperativas, de compañeros que integraron la Empresas administración compañeras. pública, ¿no? Es Sí, sí, sí. decir, ¿bajo qué motivos legales se le otorgaba ese dinero a exfuncionarios de Pluna, por ejemplo, con Alasú, a exfuncionarios de empresas como FUNSA? ¿Y cuál era el motivo legal que permitía esas transferencias de dinero? Mirá qué tema para En, investigar, ¿no? en vidrio, ¿te acordás del En diputado vidrio, claro, Pérez? claro, Y bueno, y ANCAP, ¿no? Que fue la situación más escandalosa de aquellos años, en sí, donde se gastaba como si no hubiera mañana. sí, O sea, las inversiones que hacía el Estado no tenían el control de la UPP, no se evaluaba si esa inversión iba a generar un retorno, claro. y, bueno, y tuvo que juntarse el Parlamento un 1 de diciembre del 2016 para recapitalizar ANCAP, si no la empresa petrolera y monopólica del Estado se fundía. Claro. Yo siempre les recuerdo a los legisladores del Frente Amplio cuando discutimos de temas presupuestales, de temas de recursos, y les hago esa cuenta de almacenero, ¿no? Qué bien nos hubieran venido los Mm, 800 millones de dólares de ANCAP,
los 200 millones de dólares de la regasificadora, los 200 millones de dólares de Pluna, Sí, plata sí, que se tiró al mar, ¿no? En momentos de prosperidad, y vaya si en momentos de sí. dificultad las necesitamos, ¿no? Sin duda, cuando vino la pandemia, ¿no? Cuando vino el COVID, mirá todo ese dinero si lo hubiéramos tenido, que además hubiera producido más dinero, seguramente. Qué tema ese, ¿eh? Y ANCAP prácticamente se iba al viejo hospital de los juguetes, ¿no? Si no lo refinanciaban, porque tenía un Pinocho ahí que mentía como loco. Y desfinanció, ¿te acordás los hornos tirados? Aquellos hornos de 80 millones de dólares que se habían importado y quedaron tirados ahí. Totalmente. La famosa barcaza, ¿no? Que estaba en el puerto sin funcionar también, millones de dólares ahí. Es que te acordás que en aquellos años teníamos una conducción económica bicéfala. Por un lado estaba Astori desde el Ministerio de Economía, que el ministro era Lorenzo, Sí, conducía, y estaba la OPP con gente de Mujica, y no había una coordinación. O sea, si tú tenés una conducción sí, económica entre OPP y economía que no coordinan, bueno, se generó un doble equipo económico. sí. Entonces, todas estas inversiones que hacía CAP, que se hacían en la regasificadora, que se hacía delante de la arena, Ujú. no tenía el visto bueno de economía. Entonces, y se invertía la plata sin evaluar el retorno que eso podía tener. Y bueno, y así transitó esos 5 años el país, ¿no? Creciendo a tasas chinas, pues realmente nunca crecimos tanto como en ese periodo del 2010 al 2015, y endeudándonos increíblemente, ¿no? Creciendo el déficit que quedó en el 3,8 cuando termina el periodo de Mujica y luego se dispara al 5, ¿no? No lo pudo parar Tabaré Vázquez ese déficit. Pero Jorge Valle, con esa creatividad que tenía, dijo que Mujica le iba a entregar al gobierno la banda, a Tabaré Vázquez, y le iba a colgar el espolón de una bomba, porque realmente le dejó Claro, una situación muy claro, comprometida, ¿no? sí, claro. Es increíble, hay que analizar eso, ¿no? Analizar Mm. el endeudamiento y el crecimiento del país en esos años. Sí, Este, sí. una irresponsabilidad increíble, ¿no? Yo me voy a tomar esa tarea de ajustar en detalle todo eso, esos años, cómo fue el crecimiento del país, por qué creció el Producto Bruto, pero a costa de qué costo del Estado, cómo creció el costo del Estado, en qué áreas creció el Estado, si eran necesarias, ese despilfarro de dinero por otra parte, y los resultados finales que arrojaron un país deficitario, muy endeudado, con una deuda interna y externa muy grande, cuando ustedes asumen el gobierno, cuando la coalición asume el gobierno. Y bueno, después sabemos todo lo que vino, ¿no? La pandemia. Felipe, para cerrar la nota, entonces hay muchos puntos que van discutiendo esta ley de rendición de cuentas. El tema de la educación ya prácticamente definido, ¿verdad? Los contenidos de los programas educativos, las nuevas metodologías educativas que comenzarán a aplicarse en 2023. ¿Es así? Exactamente, bueno, eso está en proceso. Las autoridades de la educación hace un buen tiempo que vienen trabajando y están en un proceso de consulta, ¿m? Que va a llevar todo este año. Las autoridades de la educación, encabezadas por Robert Silva, están recorriendo todo el país en esos cara a cara, bueno, donde van los docentes Ujú, de cada una de las ciudades en donde están, los ujú, padres, toda la comunidad educativa, donde se toman. Yo he participado de varios de estos encuentros y ujú, hay aportes importantes que son recogidos. Se ha convocado una ronda de partidos políticos que se ha reunido en varias oportunidades para que también hagan sus aportes. En fin, estamos en el proceso de elaboración de lo que va a ser esa transformación curricular, que como tú decís va a empezar a regir el año que viene para los primeros ciclos de la educación. Por ejemplo, va a ser gradual, ¿no? ujú. Empieza por primero de escuela y tercero de escuela, por primero de liceo y tercero de liceo, y en los sucesivos años se va trasladando, digamos, a los otros cursos. Hacia la Pero, etapa de final de secundaria, digamos, a los cursos exacto. que culminan. Ujú. Pero es un cambio paradigmático, es un cambio importantísimo, que obviamente va a tener en la primera línea, y ya tiene en la primera línea algunos actores que lo que no quieren es que haya cambios en la educación. Ah, Pero bueno, hay decisión política de llevar adelante esos cambios, hay financiamiento, la rendición de cuentas financia este proceso de transformación, ujú.
Y bueno, y para los que quieran interiorizarse, les recomiendo una columna muy buena el domingo del País, que sacó el expresidente Sanguinetti, hablando de lo importante de esta transformación educativa. Bien, perfecto, Felipe. Muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema. Bueno, vamos a seguir porque este tema empieza, ¿no? Recién está ahí en trámite. Está el tema también de los militares, se llegó a un acuerdo, creo, con partidas presupuestales especiales. Con la policía lo mismo, ¿no? Se llegó a un acuerdo, además del 6, un 2,5% más de incremento para esos ajustes salariales a los policías. Bueno, hay mucha cosa más, ¿no? Está el tema de vialidad, bueno, el plan de infraestructura del Estado va a ser clave eso, ¿eh? Eso va a Es ser muy clave importante. y muy especialmente de cara a un TLC que si se entra en la etapa de factibilidad del proyecto de este TLC con China, va a ser muy importante que Uruguay tenga una infraestructura. Además le da oxígeno a la industria también a la mano de obra en cuanto desde la obra pública, porque viene bajando, ¿no? Totalmente. Viene Sí, sí, sí. bajando esa oferta, esa demanda de la mano de obra, y bueno, por ahí también se recuperará. Y esperemos que sea muy factible y muy bueno el TLC con China, porque hay un montón de ventajas que en su momento las voy a analizar también respecto a un TLC, que puede ser contagioso positivamente, puede promover otros TLC u Claro. otras formas de negociación, como las hace el Reino Unido, que son también bastante libres de aranceles y bajas, pero en renglones específicos también le puede servir muchísimo a Uruguay, que se le dice que es el hub de la región. En su momento hablaremos de eso, si te parece. ¿Qué quiere decir el hub de la región? ¿Qué es el hub de la región? ¿No? Ese es otro tema clave. A nivel económico vienen muchas cosas. Sí, ni Y que yo veo, hablar. por otro lado, una rabieta sindical, por otro lado, que ve que se le viene todo eso arriba, ¿no? Hay que analizar Este, ese punto. sí, sí, la posverdad. Yo el otro día lo decía en la comparecencia del ministro Mieres, que exhibió excelentes resultados. Bajó la desocupación, fíjate, este gobierno asumió con 10,5, el promedio del último año ha sido 7,5. Eh, Bajaron los seguros de paro, ¿no? Hoy hay menos seguros de paro de los que había en marzo del año 2020. Mm. Eh, Incrementó bueno, el Producto Bruto Interno se estima que va a crecer más, que va a llegar a un bajó, el de- 4. bajó el déficit fiscal, ¿no? Con Bajó pandemia. el sí, un punto y algo, ¿no? Entonces, todos estos resultados económicos del mercado de trabajo, que son muy positivos, se dieron en un contexto de pandemia y de guerra. Y el Frente Amplio cuestiona todo, o sea, Donde dice Larry Fink, ¿viste? El inversor más grande del mundo con su BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande del mundo, que se viene un huracán de recesión y de inflación en el mundo por el tema alimentario. Y fíjate vos acá el PCNT discutiéndole al gobierno que ha tenido toda esta reactivación, ha permitido esta reactivación económica, ¿no? En un mundo tan complicado. totalmente, totalmente. Felipe, Pero bueno, un placer. no, como siempre, esperemos seguir hablando muchas veces más con el diputado antes de hablar después con el intendente, ¿no? Si Dios quiere, o con quizá el ministro de Educación, nunca se sabe, pero queda tiempo, queda mucho tiempo todavía. Por ahora, déjamelo tranquilito ahí como diputado que tiene que seguir investigando y proponiendo cosas a legislar. Gracias, Felipe, por estar con Un nosotros. abrazo grande, Rubén, un saludo para toda la audiencia. Buena jornada, ¿eh? El Hasta la doctor semana Felipe que viene. Schipani, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos a otro diputado, a Gabriel Gianoli, también para hablar de estos temas. Quédate ahí.